están? Mi nombre es Adriana Peralta Ramos, soy licenciada en Derecho y especializada en Compliance. Les contaré de qué se trata Compliance, qué significa, cómo llegó a nuestro país y mejores prácticas para implementarlo, incluso algunos tips de cómo llevarlo a sus compañías. Compliance, Sistema de Gestión de Cumplimiento. Compliance surge en Estados Unidos derivada de la publicación de la ley FCPA en 1977, que por sus siglas en inglés significa el acto de prácticas corruptas en el extranjero. Esta legislación está primordialmente enfocada en evitar prácticas de corrupción en el extranjero por empresas que estén cotizando en la Bolsa de Estados Unidos de América, que tengan inversión de Estados Unidos o bien que tengan empleados americanos colaborando con ellos. Pero entonces la pregunta es, ¿esta legislación americana nos aplica también en México? Sí, efectivamente, compliance ya no solo es un tema americano, es un tema que ha llegado a México para quedarse. ¿Por qué? Porque tiene todo que ver ahora con cambios legislativos, con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, incluso también con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y con el Código de Procedimientos Penales. Compliance es una mejora continua, compliance es el combate a la corrupción, compliance son las mejores prácticas de negocio, es el tema de la integridad y la ética. Y la gran pregunta sería, ¿cuál es el beneficio de implementar compliance? El beneficio quisiera que lo viéramos en tres momentos. El primero es que implementar una práctica de cumplimiento o de compliance hace que las organizaciones gestionen de manera genuina una postura de evitar a toda costa el incumplimiento, de evitar actos de corrupción, soborno o aquellas prácticas que bien es cierto que nuestra cultura las ha permitido históricamente, tales como que el que no tranza no avanza, entre muchas otras. Sin embargo, implementando un sistema de gestión de cumplimiento, notoriamente la empresa se hace vocal y dice, aquí no hacemos este tipo de prácticas. El punto número 2 es que implementando compliance nos obliga de alguna forma a implementar políticas, procedimientos, protocolos. Y les cuento un poco por qué es el beneficio. Dice Peter Drucker, el padre del liderazgo moderno, que cuando a la gente no se le dice qué esperan de ellos, pues inicia esta gran creatividad del ser humano y si no me dicen qué tengo que hacer o qué esperan de mí, pues yo hago lo que a mí se me da la gana o lo que yo creo que está bien. Entonces, haciendo compliance nos obligamos a implementar políticas, procedimientos, protocolos y con esto gestionamos la conducta. ¿Por qué? Porque armamos una unificación paso a paso de qué hacer. No robotizamos a la gente, pero sí marcamos pautas de conducta que con esto al final del día medimos mucho más la eficiencia. Proceso no medido, proceso que no es mejorado. El tercer elemento y no menos importante es que generamos mejor reputación. Al cumplir con las políticas, con los marcos regulatorios, con las leyes que nos aplican en el entorno donde hacemos negocio, generamos ser mucho más respetados. Andrea Bonin Blanc, una doctora investigadora de materias de compliance a nivel internacional, en su último libro nos habla de la hipertransparencia. Y es que resulta que estamos en la época en la cual somos hipertransparentes. Todo lo publicamos en redes sociales, lo publicamos de alguna manera más visual. Por tanto, lo que antes sucedía tras bambalinas no se conocía. Hoy con un simple video se puede viralizar. Cuidemos la reputación. Compliance notoriamente también nos ayuda a cuidar la imagen de nuestra compañía. Y así es, el sistema de gestión de cumplimiento o compliance busca a toda costa evitar cualquier exposición legal, reputacional e incluso también operativa. Por tanto, se busca mitigar a estos 5 gigantes del incumplimiento, que son conflicto de intereses, corrupción y soborno, la extorsión, competencia desleal y daño reputacional. El conflicto de intereses pues no es más que anteponer el beneficio personal sobre el profesional o aquel que he pactado con mis socios o compañeros de negocio.
De alguna forma, el soborno, la extorsión y la competencia desleal generan a toda costa también injusticia, no solo al exterior, por generar quizás de manera más rápida algún beneficio, algún permiso, alguna licencia de funcionamiento, sino también justicia al interior de la empresa, porque se genera una gran desconfianza de saber con quién estamos trabajando, y esto también va para nuestros clientes y proveedores. Finalmente, el daño reputacional es aquel impacto que tiene nuestro nombre, no solo de tipo privado, es decir, personal, sino también de la compañía, porque al final cualquier daño reputacional en esta época también genera incertidumbre sobre la calidad de nuestros servicios. Haciendo el compliance significa implementar este programa. El paso número 1 será identificar a alguien que sea líder de llevar este programa, que vaya monitoreando su implementación, identificando el marco legal aplicable, generando con esto protocolos, procesos, normas estandarizadas y haciéndolo transparente, es decir, comunicándolo al resto de la compañía. Y por supuesto, para que todo procedimiento o proceso sea perfecto, necesitaremos también la implementación de sanciones que en algún momento tendrán que hacerse de manera disciplinaria. Una mejor práctica es contar con un comité externo o un comité de integridad, el cual pueda sesionar de tanto en tanto y revise aquellos casos donde nuestros empleados no han cumplido con aquellas normas establecidas. Finalmente, este proceso se volverá una mejora continua. ¿Por qué? Porque tendrá un ciclo de vida constante bajo el cual estaremos generando protocolos, buscando normas, entrenando, vigilando y disciplinando cuando sea necesario y así sucesivamente. Esto es compliance. Hacer compliance o tener este programa de cumplimiento no solo es para empresas transnacionales, americanas o empresas enormes. Compliance ha llegado a México para quedarse y esto ha sido mucho como resultado de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción o de algunos cambios legislativos como nuestro Código Penal. Por tanto, hacer compliance obedece a mejores prácticas de mercado, tales como contar con análisis de riesgo, identificar dónde es que nuestros empleados, nuestros procesos, nosotros mismos como entidad moral podemos caer en incumplimientos normativos, tener políticas, procedimientos y contar con un oficial de cumplimiento, aquel que vigile justamente la implementación de este programa. Compliance está más vivo que nunca, porque al final del día, la mejora continua, la calidad de nuestros servicios va mucho de la mano con el cuidar siempre el tema de la integridad. Compliance es entonces esta cultura de ser bien a la primera, esta cultura de la ética y la integridad. Y finalmente, 3 tips para implementar compliance en sus empresas. Y les quiero contar un caso genuino, un caso real. Pues resulta que esta era una compañía que había iniciado de manera familiar con un par de hermanos que eran muy creativos y que habían tenido una gran idea. Debo decirles que ellos son una empresa transnacional. Pero bueno, cuando ellos empiezan con esta compañía, traen a una de sus hermanas para que lleve toda la parte de facturación. Al paso de un par de años, la hermana tiene que ausentarse y por temas de salud no vuelve a la empresa. Pues resulta que cuando uno de ellos quiere meterse un poco en el tema de facturación, se dan cuenta que no había nada escrito, que nadie sabía qué hacía ella. Y es ahí cuando surge la primera duda. ¿Debimos haber documentado lo que hacía ella en algún proceso, en algún cuaderno? Ahí les dejo el primer tip. Si bien es cierto que muchos procesos se generan a base de confianza, porque la persona es idónea, porque hace un gran trabajo, yo les diría, documentemos los procesos. Hagamos pequeños protocolos, hagamos pasos simples, los 10 pasos para emitir una factura o los 10 pasos para recibir un producto del inventario. Hagamos este pequeño ejercicio. Yo les aseguro que con ello podrán mitigar cualquier exposición cuando alguien de su familia no vuelva al trabajo. El tip que les doy es que es muy importante que conozcan todas las leyes que aplican a su empresa, no importa del tamaño que éste sea. Al final del día están cuidando el valor más importante que tienen en sus manos, que es aquel deseo u origen de lograr hacer una gran empresa y que ha empezado con una muy buena idea. Yo les diría,
cuiden el marco regulatorio que les aplica, conozcan las leyes, conozcan los requerimientos y no vayan al clásico ejemplo de no news, good news, es decir, mientras yo no sé si pasa algo malo, me doy porque todo está bien. No es así, conozcamos un poco el marco legal que nos aplica. Y el punto número 3, y no menos importante, cuiden a sus empleados. No importa el vínculo consanguíneo o no que tengan con ellos, hacer compliance es también cuidar a nuestros empleados, es cuidar el ambiente de trabajo en el que estamos. Y resulta que el empleado más enganchado con una compañía es aquel que cree que se le está cuidando, es aquel que sabe que su trabajo también vale y que por tanto el salario va muy encaminado al tipo de esfuerzo que hacen. Hacer compliance es cuidar a sus empleados, es cuidar a su propia compañía. Mi tercer tip entonces sería generar planes de entrenamiento continuo donde existan protocolos, procedimientos, vigilancia y sobre todo mucha escucha a sus empleados. Grandes casos de fraude, robos o acosos se han podido mitigar en un momento oportuno cuando el jefe o el patrón escucha con tiempo a sus empleados, atiende sus casos, los investiga e incluso sanciona si es necesario. Así es que hacer compliance empieza en casa. Les deseo lo mejor. Gracias.